RTP. Nuestro entrevistado de este último segmento es Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior y exdirector ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, máximo gremio empresarial de este país. Profesor universitario, consultor y asesor. Con él conversaremos sobre el Ecuador dentro del contexto de la guerra comercial y arancelaria que se está librando entre Estados Unidos y el resto del mundo. Muy bien, los aranceles del Ecuador generan también un efecto dominó para el país. Coméntenos, estimado Francisco. Bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días con todos, con ustedes tres. Muchas gracias por la gentil invitación a acompañarles el día de hoy en RTP. Muy honrado. Y bueno, para obviamente también, lógicamente, un saludo a todos los que tienen la gentileza de escucharnos en este momento. Bueno, efectivamente estamos viviendo, si me permiten para arrancar, un momento complejo en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, de la economía internacional y de manera particular del comercio internacional, del comercio exterior, ya que yo diría no solo desde finales del año anterior y el inicio de este año con la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, sino ya desde hace algún tiempo. En el ámbito del sistema multilateral estamos básicamente ante una situación donde vemos el retorno del proteccionismo, esta famosa idea del libre comercio como la mejor de las opciones posibles se está desvaneciendo ya desde hace algún tiempo y parecería, todo indicaría que con el regreso de los republicanos y particularmente el presidente Trump y de aquellos que están en su entorno y que van a manejar estos temas, esta idea del libre comercio cada vez se va a ir desvaneciendo más y lo que va a prevalecer es este tema del proteccionismo. De manera específica, como ya lo sabemos, esto se manifiesta a través del tradicional instrumento de política comercial, que es el imponer aranceles, y generalmente aranceles muy altos, ¿no?, cuyo objetivo no es básicamente recaudar, sino principalmente proteger a la industria nacional, impedir importaciones. En una primera etapa vimos las advertencias, las amenazas que puso el presidente Trump a sus dos vecinos, a México y a Canadá, por un tema que no está directamente ligado a lo comercial en primera instancia. Hay también razones de carácter comercial, pero al menos públicamente el tema sería más bien un tema relacionado a la seguridad y alrededor de la seguridad al tema, ¿no es cierto?, del narcotráfico y al tema de la migración ilegal que entra por la frontera sur y norte hacia Estados Unidos. Bueno, ahí vimos que en ambos casos, ante esta posición maximalista, negociadora, los dos países cedieron hasta cierto punto para evitar el arancel. El arancel se puso en stand-by durante un mes hasta que estos dos países demuestren, imagino, que van a cumplir con lo que se comprometieron con el presidente Trump en las discusiones iniciales que tuvieron. Y veremos básicamente qué pasará después de un mes, si se impone algún tipo de arancel o no. De ahí tenemos el otro caso que ya es específico, y este sí es, a la diferencia del primero, mis queridos amigos, un tema relacionado a comercio, que es este arancel que puso Estados Unidos recientemente a ciertos productos de la metalurgia, de la siderurgia, que son particularmente el acero, el aluminio, etc. Esto está lógicamente dirigido a proteger a la industria nacional norteamericana en este ámbito, que se encuentra en una situación de detrimento, de dificultades, que está situada en lugares, en ciudades, en estados que están sufriendo y han sufrido históricamente mucho de la competencia internacional, porque justamente son más competitivos, y aquí estamos hablando del mismo México, de Canadá, pero de Brasil en el contexto latinoamericano, pero sobre todo de la China, que son muy competitivos, sobre todo la China, en producir aluminio, acero y derivados de estos productos. Entonces, aquí el objetivo es proteger a la industria nacional en detrimento de la competencia internacional, y eso lógicamente tiene un efecto en toda la cadena. Recordemos que el aluminio y el acero son fundamentales para la producción de un montón de productos, ¿no? Por ejemplo, las latas de colas
Por un lado, los materiales de construcción de aluminio para el sector de la construcción, casas, edificios, etcétera, fábricas, etcétera. Y el caso del acero, ni hablemos, ¿no? Entre otros está el tema del sector automotor, entre otros. Entonces, el efecto es importante, ¿no? Y esto también ha afectado a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea también tiene producción de estos productos y a ellos se les ha impuesto también a estos sectores de industrias arancel y ya ha dicho claramente tanto China como la Unión Europea que van a tomar medidas de retorsión. Entonces, eso básicamente nos lleva a una situación, y con esto les paso la palabra, y ahí podríamos hablar de cómo esto afecta al Ecuador, si ustedes quieren. Esto nos lleva a una situación donde aumentan las posibilidades de lo que se llaman los conflictos, las guerras comerciales. Y aquí quiero hacer un recorderis. La última vez que se dio un escenario parecido a este fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente subió los niveles de protección de manera dramática. Esto llevó justamente a guerras comerciales y bueno, ya saben perfectamente de ahí a dónde dónde terminamos parando, ¿no? En una Segunda Guerra Mundial. Esperemos que en esta ocasión no sea así. Francisco, les paso la palabra. Buenos días. El tema de las exportaciones de México, ¿no? Obviamente el Ecuador no exporta tanto a México, porque ellos también tienen bueno, más que todo con los camarones, ¿no? Que ellos salvan un poco y tratan que su misma economía sea circular y no dejar entrar competencia, porque obviamente si entra el camarón ecuatoriano, sería excelente para nosotros, pero muy mal para el producto nacional de ellos, ¿no? Justamente la presidenta comentó de una manera irónica que ella prefiere los camarones de Sinaloa y eso al referirse de los aranceles que está que subió obviamente el presidente Daniel Noboa, que creo que no se ha hecho todavía toda esa gestión. Pero estos conflictos políticos, justamente también lo que ha sucedido ahora en primera vuelta, que el riesgo país está subiendo, ¿cómo está afectando eso a las exportaciones? Porque yo creo que cualquier exportación es buena, no importa la cantidad, pero lo importante es que nuestros productos se hagan conocer en otros países. Y justamente estos roces, ¿no?, políticos, ¿cómo están afectando a las empresas que están tratando de, obviamente, sacar sus productos al exterior? Bueno, primero, antes que nada, respondiendo a tu último razonamiento, el cual comparto perfectamente, las exportaciones son trascendentales y son fundamentales, esenciales para el Ecuador, por el hecho de que somos una economía dolarizada. Si ustedes ven el ingreso permanente, constante de dólares, principalmente vienen al país a través de las exportaciones. Entonces, cualquier gobierno, sea cual sea su ideología, debe absolutamente atender y ayudar y apoyar a que el Ecuador siga siendo un gran exportador en muchos de los productos que tenemos a nivel mundial y también en seguir diversificando y exportando otros productos, ojalá cada vez más con mayor valor agregado. Segundo, aquí la situación actual demuestra algo que para mí es fundamental y lo he expuesto públicamente toda la vida en estos temas, tanto del lado público, privado y académico, que es la idea esta de la importancia de la diversificación geográfica. Claro. Por esta razón, por esta coyuntura, es trascendental el tener, como yo sé decir siempre, no todos los huevos en la misma canasta, sino realmente diversificar y reducir el riesgo. Afortunadamente el Ecuador, al menos desde que yo construí y creé el Ministerio de Comercio Exterior y posteriormente todos los ministros que me han seguido, más allá de sus visiones ideológicas, han trabajado en eso, y eso ha permitido básicamente que el Ecuador esté mejor blindado para este tipo de situaciones, porque cada vez dependemos menos de un solo mercado. Tenemos bastante bien equilibrado ahorita nuestras exportaciones entre particularmente Estados Unidos, Norteamérica, si incluimos a Canadá, que eso se va a fortalecer con el Acuerdo de Libre Comercio si es que este es ratificado próximamente, una vez que ya se cerró técnicamente. América Latina y particularmente los países de la Comunidad Andina, y creciendo cada vez más en América Central a través de los acuerdos comerciales que hemos negociado a lo largo de estos últimos años.
y también obviamente la Unión Europea, que ha sido un acuerdo que después de 7 años ha demostrado ser muy beneficioso al Ecuador, el cual yo tuve el enorme honor con un excelente equipo de reiniciar la negociación y de cerrar la negociación técnicamente. Pero también había que avanzar en otras zonas geográficas y sobre todo donde más crece el comercio y la economía, que es la zona del Asia-Pacífico. Y ahí, como ustedes saben muy bien, tenemos ya el acuerdo con China, hemos cerrado el acuerdo con Corea del Sur, ojalá este año se pueda ya ratificar el acuerdo. Se han hecho discusiones desde mi época en adelante con Japón para lograr este objetivo. Estamos en discusiones con Medio Oriente. Entonces, eso es muy positivo. En contraste a esto está el caso de México. México depende más del 80% de su comercio con Estados Unidos. Entonces, están realmente fregados porque ni siquiera pueden tener una política exterior independiente con Estados Unidos porque dependen demasiado del comercio. Entonces, eso como segundo elemento. Como tercer elemento, yo les diría que por el momento, al menos, con la excepción tal vez de algunas empresas que en el sector de la siderúrgica en el Ecuador, que exportan algunos productos derivados del aluminio y del acero, podrían estar a futuro afectadas por el arancel. Habrá que ver a la final si es así, pero sigue siendo residual con relación al total de las exportaciones del Ecuador. El caso de México es diferente, no tiene nada que ver con el presidente Trump y estas medidas. Esto tiene que ver, como ustedes saben perfectamente, de que lamentablemente no se cerró la negociación con México, como tú bien mencionaste, particularmente por el tema del camarón. Yo, por solicitud del sector camaronero, estuve representándoles en el cuarto de al lado en las negociaciones justamente el tema de camarón, entonces conozco el tema desde adentro. Pero también está el tema del banano, algo relacionado a la pesca y particularmente el atún, porque simple y llanamente ellos son productores y no querían la competencia de Ecuador. Ahora, afortunadamente, como tú lo mencionas también, no tenemos grandes cifras de comercio con México, y más bien, como ustedes deben saber, más bien el comercio históricamente ha sido tremendamente deficitario, porque México, dentro del contexto latinoamericano, es el país más industrializado con Brasil, y ellos nos exportan un montón de productos de valor agregado. No permiten la entrada a nuestro camarón, así es, pero más bien enviamos cacao como lo hacíamos en tiempos precolombinos, ¿no? Es el comercio que se ha mantenido desde la época de los manteños huancavilcas, pero hay una importación considerable de insumos médicos. La pregunta es, ¿podrán los importadores de estos insumos médicos encontrarlos en otros lugares sin provocar un encarecimiento del producto aquí en el Ecuador, de un producto vital? Es una excelente pregunta y tenía inicialmente la misma preocupación. Cuando vemos las importaciones, como tú bien lo mencionas, uno de los principales tiene que ver con insumos médicos y medicamentos per se, ¿no? Porque también pueden ser equipos, etcétera, ¿no? Siempre es factible sustituir, porque México no es necesariamente en ese ámbito uno de los países más competitivos y por ende hay otros países que tienen los mismos precios o mejores precios. En el contexto latinoamericano, por ejemplo, es el caso de Argentina, que tiene una industria farmacéutica muy fuerte, el caso de Brasil, el caso de Costa Rica en equipos médicos muy competitivo. Y ahí está el caso de la China y sobre todo la India, donde ellos son muy potentes en el tema de genéricos. Muchas de las grandes empresas farmacéuticas de la India, sobre todo, tienen certificación FDA de Estados Unidos, entonces son equivalentes a lo mejor que se puede comprar, pero a precios mucho más bajos. Entonces, al menos en lo que respecta a las compras públicas que hace el Estado para los hospitales, para el sistema de salud pública y por el otro lado el IES y Solca tal vez, siempre se puede, y yo creo que eso con bastante rapidez se puede sustituir, entonces no me preocupa a mí eso excesivamente. Ahora, más allá, como dijo su colega hace un rato, más allá del discurso y lo que se dijo públicamente, me consta que hasta la fecha eso no está en vigencia, lo que se decidió subir el arancel, porque no ha sido aprobado por el Consejo de Comercio Exterior, que está bajo la presidencia del Ministerio de la Producción. Ahora, ¿cómo ve usted las oportunidades que tiene Ecuador realistas? Y quizá el tiempo que nos demoremos en encontrar la posibilidad de sumarnos, por ejemplo, a nuevos acuerdos comerciales. El TLC con Estados Unidos, yo lo veo difícil, la Alianza del Pacífico también, Mercosur.
que digamos son nuestras salidas más rápidas. Con la Unión Europea tenemos el acuerdo comercial, lo que nos quedamos es sin la visa. Sí. ¿Para dónde podemos, hacia dónde podemos avanzar y cuántos años cree que tome? Porque aquí nos venden todos los gobiernos que es ya mismo y realmente no ha sido así. Sí, bueno, el Ecuador en términos comparativos a otros países de la región, particularmente Colombia, Perú, Costa Rica y Chile y el mismo México, hemos estado un poco atrasados en el tema de apertura comercial, de negociación de acuerdos de libre comercio, pero desde que negociamos el acuerdo con la Unión Europea hemos avanzado de una manera bastante rápida, ¿no? Ahorita ya no queda mucho que negociar para tener cerca del 90% del comercio exterior del país abierto, ¿no? Por lo menos de las mismas condiciones, sino mejores que tienen nuestros principales competidores, que son entre esos los que acabo de mencionar. Uh-huh. Ahí está el tema de Corea, que es un tema más bien político, que recae en manos de ellos para que ya cierren los procesos administrativos operativos, para que ellos digan, ok, pasemos ya a la aprobación de los legislativos respectivos, se ratifique por el Ejecutivo y entre en vigencia. Yo tengo expectativas que eso puede ser este año. Por otro lado, la excelente noticia, en mi opinión, del cierre de la negociación finalmente con Canadá, que eso ha sido un deseo del país desde hace algún tiempo. Ojalá también pase los procesos para la ratificación rápidamente este año, sin mayores problemas. Y de ahí está el tema que tú mencionas, sobre todo de Estados Unidos. Un paréntesis, Mercosur, tenemos un acuerdo de complementación económica donde casi todo entra sin pagar aranceles o muy poco arancel. El problema ahí no es un tema de negociación o profundización del acuerdo, sino el problema de que sobre todo Brasil y hasta Argentina, antes de que entre Milei, tenían una cantidad de obstáculos no arancelarios para que entre sobre todo el banano y el camarón ecuatoriano. Y eso no ha cambiado lamentablemente. Ahora, Francisco, ¿cuál es su opinión, sí, por ejemplo, de esta, ya podemos denominarla así, guerra comercial desatada por Trump, a pesar de que Trump sino el gobierno de los Estados Unidos, tiene firmados acuerdos, por ejemplo, con Norteamérica, tanto con Canadá como con México y con otros países, la Unión Europea? De repente, por un tema político, él desata una guerra arancelaria, evidentemente con respuestas sobre la base de la reciprocidad y la soberanía de los países, pero definitivamente altera los tratados. ¿Cuán factible es realizar esto? De repente aparece una persona que tiene una visión política diferente, sea cual fuere, no vamos a analizar la de Trump en este momento, y puede por una simple decisión decir, bueno, ahora me conviene hacer esto porque no han negociado adecuadamente los tratados anteriores. Entonces, ¿cuán seguro es para el Ecuador suscribir esos contratos, dado lo diminuta de nuestra economía, pues? Claro. Es una excelente pregunta, ¿no? Yo les puedo decir que en base a mi manera de pensar, creo que es un error de parte de Estados Unidos el aplicar este tipo de política comercial o estrategia que va más allá, utilizando instrumentos de política comercial para fines geopolíticos o políticos, porque yo soy, como muchos creemos, en la cooperación internacional, en el respeto del derecho internacional público y privado y de las reglas de juego, y el hecho de que Estados Unidos utilice esto como una amenaza para lograr sus objetivos, su fin, es muy peligroso. No solo por los Estados Unidos, sino que esto genera precedentes y otros países pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces pasamos de un mundo basado en reglas, en el comercio, a un mundo básicamente a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. Y eso básicamente me lleva al siguiente razonamiento. O sea, son pocos los países que pueden realmente hacer esto. Son aquellos que tienen un peso económico y político significativo a nivel internacional, como los Estados Unidos. Y el Ecuador quiere hacer lo mismo. Ya vimos cuál fue la reacción de México a raíz de la decisión que tomó el gobierno actual, ¿no? No fue para nada significativo esta amenaza aparente de parte nuestra. Pero Estados Unidos sí lo puede hacer, pero eso no significa que eso no tiene un costo. Generalmente cuando tú entras en un conflicto comercial, esto genera justamente retaliaciones, como lo está haciendo la Unión Europea y la misma China, y de esto puede llevar a, como ya lo indiqué inicialmente, a guerras comerciales, y de las guerras comerciales estamos a un paso de los conflictos armados, que Dios quiera que no se vaya a dar una situación así, como sí se dio
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en parte debido justamente al aumento radical del proteccionismo. Entonces, eso sí es preocupante. Yo no comparto esa visión, creo que es un error. Entiendo que es una estrategia inicial para posicionarse en las negociaciones, porque de parte eso es lo que ha hecho el presidente Trump. Con respecto al Ecuador, y hay al último punto de la pregunta anterior, yo creo que al Ecuador, no, a pesar de todo lo que acabo de decir, no creo que le va a ir mal con el gobierno del presidente Trump. Sí. Y esto basado ya en lo que vimos, la experiencia que tuvimos en el primer periodo. En el primer periodo con el presidente Trump nos fue muy bien. Primero, para comenzar, porque el presidente Trump sabe dónde está el Ecuador. Bueno, estuvo aquí. Sí. Sí, estuvo aquí con las candidatas a Miss Universo. Exacto. Entonces él conoce el Ecuador, le gustó el Ecuador y tiene relaciones cercanas, sobre todo con ciertas personas que ustedes y yo, nosotros conocemos. Pero esperemos que recuerde todavía el Ecuador y que haya olvidado a Lucio. Pero bueno, en tal caso eso es positivo. Entonces yo, por ejemplo, sí creo, atando la pregunta de tu colega, yo sí creo que tal vez existiría, al menos en términos comparativos a los últimos años, la posibilidad de arrancar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con el presidente Trump. Sobre todo porque el presidente Milei es muy cercano al presidente Trump, es un Trump 2 básicamente, o Trump latinoamericano. Él ya pidió formalmente la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio con Argentina. Si Argentina logra convencer al gobierno actual americano de arrancar una negociación, capaz que alcanzamos esta vez a subirnos en la camioneta y cerrar el acuerdo. Ojalá en base a lo que ya habíamos avanzado, que es casi todo cuando negociamos inicialmente. Entonces, desde esta perspectiva sería positiva, sí, yo creo. Y antes de darte la palabra, también el tema de inversiones. Yo recuerdo que en la primera etapa del presidente Trump, ellos propusieron una iniciativa para las Américas que se llamaba América Crece, que era para potenciar la inversión extranjera norteamericana en la región, en parte para competir y neutralizar la famosa ruta de la seda, la iniciativa de China en la región. Yo creo que tal vez, ojalá eso se relance con otro nombre a lo mejor, o la misma iniciativa, y eso permita que aumente la inversión en América Latina, y entre esos obviamente en el Ecuador, porque al Ecuador se lo ve como un aliado en este momento. Esperemos que así sea, sí. Porque ya nos hemos pasado en todo caso de la hora. Lo comprometemos al exministro Francisco Rivadeneira para acompañarnos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. RTP